Continuamos, estuvimos en el Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, una entidad que trabaja por el sector, ayornándose a los grandes cambios de modernidad, así como también a los grandes cambios tecnológicos, una institución que proyecta generar varias modificaciones en beneficio de la nación. Nos encontramos en el Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Vamos a hablar con su presidente, el ingeniero David Cohen. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Muy bien, volvemos a darle... Un gusto tenerlos aquí. Igualmente, ingeniero, estar aquí. Como sabe la audiencia, habíamos hecho una nota para nuestro programa de los martes a las 21 horas, Somos Protagonistas. Bueno, ahora estamos trabajando para Talento Empresario, que es un programa dedicado, ¿no? Como su palabra lo dice, a todo lo que es el trabajo de la industria. Las empresas. Claro, exactamente. Bueno, donde ustedes tienen tanto que ver, ingeniero, porque siempre luchando para reivindicar no solamente al sector, sino para ayudar a las empresas. Claro, es decir, es lo que realmente desde nuestra perspectiva interesa es profundizar los vínculos con los sectores empresarios, que son los que dan empleo a la inmensa mayoría de los profesionales de la ingeniería. Obviamente nuestro interés es mejorar todos los puentes de comunicación y de interacción a los efectos de ver inclusive qué es lo que las empresas puntualmente necesitan como para poder interactuar en una triangulación entre empresas, organizaciones profesionales e institutos universitarios que se dedican a la formación de los ingenieros, es decir, que se dé una relación tripartita mutuamente satisfactoria. Claro. Que funcione como un engranaje, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? exacto. La necesidad de uno y otro. Una correa de transmisión entre empresas y institutos de formación, que sería lo ideal, con una profundización del rol de las organizaciones profesionales. Ajá. ¿Es factible, ingeniero? ¿O estamos a mitad de camino cuando hablamos de esta posibilidad de unir? Yo no sé si siquiera si estamos a mitad de camino. Tampoco sé si es inmediatamente factible. Es necesario que así ocurra. Sí. Es decir, es necesario que las organizaciones profesionales profundicen su rol. Todas estas organizaciones datan de mediados del siglo XX. Sí. Y es necesario que la voz de los profesionales se comience a canalizar, entre otros tantos lugares, por las organizaciones profesionales históricas, y de ese modo y de hecho van a ir modificando su rol y mejorando su rol. Quizás, ingeniero, no se profundizó porque al estar siempre en periodos cortos, ciclos cortos y de mucha crisis, es como que tal vez el área más afectada fue el área de ingeniería en nuestro país. Siempre el área de ingeniería, porque además está inserto en un debate histórico sobre cuál es el perfil productivo del país. El gran debate entre el país agroexportador o productor de materias primas y el país múltiple. Claro. Obviamente nosotros somos partidarios del país múltiple, donde todas las voces, todas las expresiones y todos los sectores productivos se puedan expresar y puedan desarrollarse. Claro, exactamente. Y eso es todo un tema, un debate político en el cual muchas veces la ingeniería no ha querido involucrarse. ¿Por qué? Y yo, por su preferido perfil profesional, de esa neutralidad, y nosotros sabemos de que, o por lo menos
así lo pensamos, es decir, no hay actividad neutra, no hay investigación científica neutra, no hay actividad profesional neutra. La actividad profesional tiene un contenido, tiene una trascendencia. Aparte una cosa va con la otra, por supuesto, ingeniero. Por supuesto, pero también nuestra formación nos lleva a querer segmentar todo en universos muy pequeños y aislados. Cuando la realidad es múltiple, la realidad obliga a la interacción, y bueno, eso es muy, muchas veces es muy complicado impulsarlo. Ahora, el objetivo del Consejo, a partir de su presidencia, es justamente poder trabajar en forma inversa para que es decir, el objetivo a partir de la presidencia fue ordenar internamente el Consejo. Y estamos llegando a finalizar la gran etapa, el conjunto de etapas de la reorganización por múltiples problemas que han habido, y pasar a intentar jugar otro rol. Es decir, yo le repito, la organización profesional data de mediados del siglo XX, donde había otro país. Ajá, exactamente. Donde ahí sí que era un país netamente primario. No, nosotros estábamos en el periodo de industrialización de entreguerras, producto de las guerras que hubo, fundamentalmente de la segunda, donde los países centrales se tuvieron que dedicar a reconstruirse. Entonces eso nos obligó nos llevó a una industrialización que yo no sé si era plenamente digamos, querida por toda esa estructura productiva y de poder que había en el país. ¿Qué es lo que ocurrió? Teníamos fuerzas armadas que estaban involucradas en un proceso más allá de la crítica política y de la coyuntura. Era unas fuerzas armadas y un Estado importante, con empresas, con órganos de investigación, con empresas, con un ejército donde nosotros, las Fuerzas Armadas, donde teníamos de un Mosconi, de un Sabio, luego con la aparición del Perón y el peronismo y la industrialización. Y bueno, nosotros... y la etapa de Frondizi también, y la etapa de Frondizi también, con otro costado, con otra, digamos, si se quiere, mirada, donde comienzan a actuar o intervenir los capitales externos. El periodo de Perón, inclusive, él plantea el tema de la California para el desarrollo petrolero, como no se podía, que es otro debate histórico nuestro, el autoabastecimiento y la importación de petróleo. Claro. Ya estamos viendo las consecuencias de lo que ha sido la importación de petróleo a lo largo de estos últimos 7 u 8 años. Que uno lo padece hoy. Y hoy es un debate que está en el actual conducción política del país. Que fueron visionarios en ese momento, ingeniero, fueron visionarios. Pero, claro, ¿cuál es el gran tema? El gran tema es que el país necesita autoabastecerse y necesita diversificar su matriz productiva, diversificar su matriz energética, también la diversificación de la matriz productiva. Pero de lo que hablamos es de la matriz energética, diversificar su matriz energética orientada hacia las nuevas energías, pero en la medida que éstas bajen sus costos y permitan ser incorporadas. Porque si bien la energía eólica y solar es importante, son renovables, de un relativo bajo impacto ambiental, su costo por kilowatt hora generado es todavía muy alto. Es muy alto. El único modo de producción de energía hoy de bajo costo es el de la energía hidroeléctrica, tan en debate hoy en día, donde se está cuestionando la energía hidroeléctrica, y lo que se debería cuestionar son los procedimientos que llevaron a determinados proyectos. Claro. ¿Qué falta de esos proyectos y qué modificaciones hay que incorporar a esos proyectos para mitigar los impactos ambientales emergentes?
Es decir, nosotros tenemos una pulsión a mezclar las cosas y confundir los discursos. Una cosa es lo que el proyecto en sí, otra cosa es el modo. El modo no tiene discusión. Los proyectos deben ser debatidos y perfeccionados si las circunstancias así lo exigen. Exactamente. Pero no decir, hoy la Argentina necesita, la crisis energética ha sido una crisis recurrente y un ahogo para el país, indudablemente, a lo largo de toda su historia. Sí, hoy lo es más que nunca. Salvo la época gente de Onganía y la primera etapa de Menem, donde aparece la energía hidroeléctrica, en su momento el Chocón y después el Chirica, que nos ha permitido tener algún respiro desde el punto de vista energético. En general el país ha tenido ahogos energéticos con recurrentes crisis de comercio exterior con importación. Ingeniero, volviendo un poco a todo lo que es el Consejo, hablábamos de la necesidad de reformular el título de ingeniería, ¿no es cierto? Sí. Y la organización en sí. El tema es los títulos estos tienen sus años. Toda la arquitectura, valga la contradicción con los amigos arquitectos, la arquitectura del título y la ley que rige los títulos universitarios y demás han presentado una obra. Yo lo que interpreto, y esto es a título personal, es la necesidad de reformular el título, que permita la incorporación de los nuevos conocimientos en forma mucho más dinámica. ¿Cuál sería un esquema? Supongo que no se lo tengo. Un esquema con una base de 4 años, una base científica muy sólida, y después la organización de las especialidades por departamento o carrera o como se le quiera llamar para evitarlo. Especialidad, claro. Entonces nosotros tendríamos una base científica técnica muy sólida de 4 años y después un par de años donde tendríamos la ingeniería electrónica, ingeniería electricista, ingeniería mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas las distintas especialidades como inclusive eso permitiría profundizar cada una de las especialidades al tener un tramo en cada departamento, un tramo de 2 años con una también profundización. Entonces, inclusive, hoy tenemos bioingeniería, tenemos toda una cantidad de carreras. Hoy tenemos la especialidad de la especialidad. Claro, ¿no? Donde se entrelazan otras ciencias u otras técnicas porque estamos hablando de técnica, no estamos hablando de ciencia de base, otras técnicas nos permitiría interrelación inclusive con otras facultades, interrelacionar con otras facultades, donde nuestros egresados, aunque sea del tramo básico, podrían interactuar con medicina, con biología, con farmacia, con todo. Es decir, comenzar a interactuar y responder a las necesidades de la hora. El otro tema que sería importante... Esto, perdón, ingeniero, sería un cambio revolucionario, ¿no? Por supuesto. Lo que es ingeniería. Lo planteo a título personal y no como proclama de una institución. El otro tema importante es la necesidad de algún modo valorizar los títulos y cursos de posgrado. ¿Por qué digo esto? Pero cuidado, los títulos y cursos de posgrado debidamente certificados por la autoridad, el Ministerio de Educación, Consejo Rectores, etcétera, etcétera, etcétera. Y llevados a cabo en instituciones reconocidas. Universidad de Buenos Aires, Tecnológica Católica, no en cualquier instituto y impartido por cualquier organización. Realmente que sean títulos certificados con alcances claros, precisos. Y hay otro tema que, y acá vamos a generar un poquito de urticaria en este ámbito, y es la necesidad de revalidar. ¿Cuál es este tema? La revolución científico y técnica y la revolución de los conocimientos
títulos hace de que esto se renueve en horas, en términos históricos. Entonces, cada uno de los títulos, y habría que analizar, empieza a dejar de tener actualidad o vigencia efectiva, real y con un crédito proactiva en 3, 4, 5 años. Entonces, ¿qué es lo que hay que impulsar? Hay que impulsar la necesidad de revalidar los títulos. Y ahí donde los consejos adquieren otro rol o amplían su rol en forma efectiva. Hoy por hoy, quien da las incumbencias no son las organizaciones profesionales. Yo creo que tampoco están en condiciones hoy de dar incumbencias. Sí. Quien da las otorga las incumbencias es quien otorga el título. Hoy. Yo creo que eso debe continuar. Simplemente que gradualmente los consejos se deben ir reorganizando como para poder sí otorgar esas ampliaciones de esa prórroga de los títulos a través de temas concretos, es decir, publicaciones, cursos, en fin, libros publicados, en fin, algo que demuestre de que el profesional ha actuado, ha evolucionado y es merecedor de continuar con la matrícula. Ahora, ingeniero, discúlpeme, y esto es algo muy personal, tenemos un presidente de la Nación de la especialidad. No, es ingeniero civil. Ingeniero civil. Ingeniero, me refiero a la carrera en sí. ¿Cómo puede llegar a ver estos cambios, ¿no?, que serían fundamentales y que serían tan importantes para lo que es la ingeniería en general? Yo creo que tenemos la esperanza. Sí. No solo él, hay unos cuantos ingenieros dando vuelta por él. Sí, pero digo, él como referente, ¿no? Él como referente principal de una nueva conducción política. No, nosotros lo que estamos esperando es ver un poco, en función de estas inquietudes, cuál es la mirada de la conducción política sobre esta cuestión. Es decir, qué rol le asigna él a la ingeniería primero, como cuestión como marco, como telón de fondo, y qué rol le asigna a la matrícula segundo y a las organizaciones profesionales. Sería importante ver cuál es el rol, porque digamos, nosotros también, o quien no quiere involucrar a la institución, yo creo que estos institutos son anacrónicos, es decir, tienen muchos años. Sí. Es necesario, inclusive, compatible con este nuevo modelo propuesto por quien les habla de organización de los títulos profesionales, también pensar en una reorganización en forma legal, debidamente compatibilizado, consensuado, de la organización profesional. Es imprescindible replantear la organización profesional y cuál es el rol en este siglo XXI. Exactamente. Ingeniero David Cohen, un gusto haber estado aquí en este Consejo Profesional de Ingeniería Industrial que tanto hace por nuestro país. Esperemos que en pocos meses tengamos un panorama un poquito más concreto con respecto a lo que ustedes quieren, y nosotros nos comprometemos a Lo último que le quiero decir es, primero, muy agradecido por la visita, y lo otro que quiero plantear es nuestra disposición del Consejo de Ingeniería Industrial y quien les habla, de trabajar con las autoridades en función de todo esto hablado a lo largo de estos minutos. Ojalá, esperemos que así sea. Gracias. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches.